Puede asegurarse que no había ningún signo de la grandeza de Grant en las primeras batallas en las que participó, pero algunos rasgos de su personalidad ya apuntaban su brillante futuro. La primera vez que se encontró en una situación real de confrontación con el enemigo, dejó escrita la experiencia. Dice: mis hombres iban a girar en un recodo donde esperaban encontrar confederados. Todos teníamos el corazón encogido. Al llegar descubrimos que el enemigo había abandonado sus enseres y había huido. Dice: aprendí una lección que nunca olvidaré, y es que el enemigo me teme tanto como yo le temo a él. Parece obvio, pero es una verdad muy profunda. En febrero de 1862, Grant dirigió los ataques contra el fuerte Donelson, en el río Cumberland, y contra el fuerte Henry, en el río Tennessee. Su perseverancia le llevó al éxito, las primeras grandes victorias de la Unión. Escribió a los jefes confederados derrotados exigiendo una rendición incondicional e inmediata. Y así nació la leyenda americana de Grant y su proverbial exigencia de rendición incondicional. Continuó avanzando hacia el sur y libró su primera gran batalla en Shiloh, en abril de 1862. Después del primer día de batalla en Shiloh, Grant está en la retaguardia, reflexionando sobre lo que ha ocurrido. Evidentemente fumando un puro. Nunca verás a Grant sin un puro siempre a mano. Y se le acerca el general Sherman y empiezan a comentar el día de combate que han tenido. A Sherman se le ve un poco más inquieto. Ha visto cómo abrían brecha en sus líneas. Tiene que reagrupar a sus hombres. Ha tenido un día duro. Pero se da cuenta de que Grant, después de toda esta acción, parece muy tranquilo. Grant ha tenido también un día muy ajetreado. Ha reunido un gran número de artillería unionista y sobre todo ha establecido un refugio seguro para las tropas de la Unión en caso de retirada. Ha trabajado mucho, pero no parece afectado por ello. No está nervioso, a pesar de los ataques que ha sufrido su ejército. Y Sherman le dice: ha sido un día duro, ¿no es cierto? Grant se recuesta simplemente y dice: no pasa nada, mañana serán nuestros. Y así fue, efectivamente. A finales de 1862 había alcanzado Vicksburg, el punto clave del Mississippi. Una ciudad que el presidente confederado Jefferson Davis había llamado el clavo que sujeta las dos mitades del sur. Era una plaza fuerte, bien fortificada, que dominaba el río. Las tentativas de asalto de la ciudad habían sido hasta entonces infructuosas. Pero Grant no quería darse por vencido. Decidió abrir una vía por el río desembarcando en la orilla oeste. Entonces, él y sus hombres empezaron a hacerse camino a machetazos a través del bosque y los pantanos. Sus superiores estaban convencidos de que, al abandonar las líneas de aprovisionamiento, lo más probable es que fracasara. Grant siguió adelante, convencido de que la mayoría de los generales no entendían la clase de guerra que se estaba librando. Algunos generales de nuestro ejército fracasaron porque actuaban siempre según las reglas. Siempre pensaban en lo que haría Napoleón en su situación. Desgraciadamente, los rebeldes no pensaban conforme con sus planes. Con el apoyo de barcos de la Unión, que habían logrado franquear el paso más allá de Vicksburg, Grant movilizó sus soldados volviendo a cruzar el río y llevándolos hacia el norte, hasta Jackson, para atacar finalmente Vicksburg desde el este. Después de un breve asedio, cayó la plaza fuerte. La Unión ejercía ahora el control sobre el Mississippi. El presidente Lincoln había seguido de cerca la actuación de Grant y estaba impresionado por sus victorias. Desde el principio de la guerra, Lincoln había cesado consecutivamente 3 comandantes en jefe. Todas las tentativas de asalto de Richmond, la capital confederada, habían fracasado. Finalmente, Grant parecía ser el comandante apropiado que necesitaba. Bueno, ya saben cómo fue con los demás. Tan pronto como nombraba comandante en jefe a alguien, me presentaba un plan para la campaña y decía: no creo que pueda hacerlo, pero si usted dice que sí, y me echaban a mí toda la responsabilidad del éxito o del fracaso. No ocurre lo mismo con Grant. Estoy satisfecho de haber encontrado un hombre que pueda actuar sin mi visto bueno. En marzo de aquel año, Grant fue convocado a la Casa Blanca, en Washington, y fue nombrado nuevo comandante en jefe de la Unión. Lincoln defendió siempre a Grant frente a los que le criticaban.
Muchos lo acusaban de ser un borracho, que lo había sido, de ser un peletero fracasado y un granjero fracasado, como también había sido durante años y en el transcurso de su carrera militar. Lincoln contestaba siempre con la misma frase a este tipo de críticas: necesito a este hombre, es un luchador nato. La batalla. La batalla del Páramo marcará un hito en la historia de la guerra. Los hombres que lucharon con tesón en el sotobosque y en las trincheras de aquella selva llena de maleza fueron unos de los primeros en experimentar la realidad devastadora de la guerra moderna. Estrategia. La estrategia de Grant consistió en atacar varios frentes a la vez, aprovechando la superioridad numérica y de medios de la Unión, manteniendo la presión a cualquier precio, hasta que el sur estuviera tan agobiado y debilitado que se viera forzado a rendirse. Las dos grandes incursiones se harían en la dirección de Richmond, la capital, al este, y de Atlanta, al oeste. A Grant no le interesaban las ciudades en particular. Trataba de atraer hacia ellas los ejércitos confederados para su defensa. Una de las aportaciones de Grant es la de enseñar al ejército a organizar una estrategia coordinada. Cuando empezó la guerra civil, había una serie de campañas sin relación entre ellas. Cuando Grant asumió la comandancia, todo soldado con uniforme azul estaba técnicamente a sus órdenes y podía dirigir operaciones múltiples a distintas divisiones del ejército, enviando simplemente un mensaje telegráfico. Fue el primero en concebir realmente una estrategia en el sentido nacional. Una estrategia a gran escala, que no consistía simplemente en un ejército contra otro ejército en el teatro de operaciones para un objetivo definido, sino más bien en dirigir varias divisiones al mismo tiempo para conseguir una gran victoria final. Pienso que la conquista de las fuerzas organizadas del enemigo es algo mucho más importante que la mera ocupación de un territorio. Es importante conquistar territorio del sur, pero solo si contribuye al resultado que todos desean, que es el fin de la guerra y el aplastamiento de la rebelión. Lo que hace Grant es cambiar los objetivos, cambiar la perspectiva de sus acciones. En vez de dirigir el ejército de la Unión a la conquista de ciudades, como Richmond, o a la conquista de territorios, como una cordillera o un río importante, lo importante es dirigirse hacia el ejército confederado, esté donde esté. Es el ejército confederado que permite que exista la confederación. Si se derrota al ejército, se derrota a la rebelión. Y este es un cambio de visión muy importante. Los confederados empezaban a tener problemas de reclutamiento y de intendencia en el ejército. Grant logró que empeoraran las cosas prohibiendo el intercambio de prisioneros, confiscando o quemando cosechas y destruyendo fábricas. Creo que lo que hizo es aplicar el sentido común a la guerra. Esto es una definición de estrategia, el sentido común aplicado al arte de la guerra. Es lo que hizo. Creo que fue capaz de aglutinar todos los recursos que eran superiores del norte para combatir contra el sur, algo que no se había hecho antes. Creo que comprendió la relación existente entre lo militar y lo político y nunca intentó entrometerse. En mi opinión, tenía fe en sí mismo, en su plan y en sus hombres, y eso dio sus resultados. No es un Napoleón con campañas espectaculares y proclamaciones altisonantes, pero su concepto de la guerra era muy parecido al de Napoleón. Una frase que ambos usan en su correspondencia es la de actuar según la circunstancia. Ambos planeaban, pero sabían que habría que adaptarse, hacer cambios, tal vez abandonar un plan para hacer algo distinto. Lo aceptaban así y se sentían cómodos en este contexto. Es así como Grant orquestó todas las fuerzas de la democracia, que eran las del norte en 1864. Y mientras Lincoln lo apoyara, la victoria era solo cuestión de tiempo.